Buen día en esta mañana, en este sábado precioso que Dios nos da, en este café por la mañana. Seguimos con los devocionales, tratándose sobre el tema de la comunidad. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y pues seguimos adelante, ¿verdad? Así que bendiciones a todos ustedes y síganla pasando bien. Si hay necesidades, problemas, luchas, pues estamos orando por ustedes. Háganos saber también sus necesidades. De una u otra manera vamos a tenderles la mano también y orar por ellos, ¿verdad? Hay veces que estamos necesitados de algo y pues si no sabemos, pues no podemos estar adivinando, ¿no? A ver qué está pasando. Bueno, gracias a Dios por la vida, por la salud. Y esta mañana vamos a atacar un tema de un asunto de rehabilitación social que tiene que ver pues con las enfermedades que hay en la comunidad a nivel mundial, a nivel de país, de estado y en la localidad también, y la iglesia también. Así que es importante lo que vamos a tratar y no me lo van a creer, pero el que escribe estos relatos es el doctor Lucas, que fue un discípulo del Señor. Así, por ejemplo, en la Biblia tenemos 4 libros que marcan la historia de Jesús. Y entonces uno de ellos es el Lucas, así el doctor Lucas. Entonces, él se acomoda más en asuntos de milagros que el Señor hizo de una manera o de otra, y cómo Él está también dándonos una enseñanza a través de la misma palabra que Él escribió, inspirada por el Espíritu Santo, porque en sí fue una recopilación lo que Él escribió, porque Él no era un discípulo que iba con el Señor. Era un discípulo que él estaba escribiendo lo que otra persona le iba diciendo de lo que iba sucediendo. Así que Lucas fue uno de los colaboradores más cercanos de Pablo también, después de la ascensión de Cristo al cielo, y de los más conocidos, ¿no? Lucas era un médico de profesión, se encargó de compilar una historia, habiendo investigado con toda diligencia lo relacionado a Jesucristo. Sus 2 escritos dirigidos a Teófilo, que es Lucas y Hechos, nos recuerdan constantemente de los hechos aquí narrados, que son históricos y verificados por testigos oculares. El Evangelio de Lucas nos provee numerosas referencias a años y a gobernadores con nombres propios y de regiones específicas. Aproximadamente este libro se escribió, el 60% del material de este evangelio es exclusivo. Lucas es el único que narra eventos de la niñez y la adultez de Jesús antes de su ministerio. Además, su abundante material sobre apariciones de Jesús después de su resurrección contribuye significativamente a otros 2 evangelios sinópticos, que son Mateos y Marcos. Lucas nos brinda la visión más histórica de la vida de Jesús, ya que su proyecto era obtener un sólido fundamento objetivo por su fe, a fin de fortalecer la fe de sus lectores, ¿no? O sea, nosotros. De ahí se sacó una película que se pasó en diferentes idiomas hace tiempo, que se llama La vida de Jesús, y todavía la vemos por ahí en la televisión, pero antes se sacó en rollos, en cassette, en videos, y era un trabajo para hacer evangelismo, que fue muy, muy significativo para tiempos en los cuales la iglesia estaba muy interesada en hacer evangelismo masivamente, ¿no? En los barrios, en las iglesias, en los gimnasios y donde quiera que se prestara la oportunidad.
y fue un tiempo muy, pero muy bendecido de parte de Dios, ¿verdad? Y esta mañana pues nos toca leer casi todas las citas que tenemos, pues no esta mañana, sino toda la semana, de este personaje tan importante que se llama Lucas. Le decía que este libro fue escrito estimadamente del año 70 al año 80 después de Cristo, ¿verdad? Y el tema es la persona y vida de Jesucristo, la investigación cuidadosa, la divinidad y la humanidad perfecta. Así que pues sean bienvenidos a esta transmisión que ya se está haciendo pues famosa, ¿no? Y así y se está haciendo más disciplinada y más importante para la vida de muchos que tenemos el interés de leer la palabra en un tiempo definido, como este tiempo de las 8, de 8 a 8 y media, y empezar un día bueno, ¿no? Hay unos que no pueden porque trabajan, yo sé, trabajan y salen en la madrugada, y o hay otros que sí pueden, pero son flojos, se van más tarde con el sueño, pero pues que hay oportunidad de repetirlo esto, ¿no? De verlo y ver que nos puede sacar de provecho este devocional. Padre eterno, en esta mañana te doy gracias y bendigo tu nombre, que la honra y la gloria de lo que estemos haciendo en este día, sobre todo en este devocional, sea para ti. Ponnos palabras, Señor, de sabiduría, de aliento, de ánimo para que nuestros hermanos, amigos, familiares que nos escuchan puedan de una o de otra manera ser bendecidos por tu palabra. Así que, Señor, gracias por ello. Anímonos a seguir adelante y que te demos siempre la honra y la gloria. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas que cometemos delante de ti. Te damos las gracias de antemano, porque sabemos que si pedimos perdón, tú nos perdonas, porque tú eres fiel y justo y perdona, Señor, nuestros pecados. Y esta mañana los ponemos en tus manos para que tú, Señor, los lances a las profundidades del mar, como dice tu palabra, y nunca más te acuerdes de ellos. Así que, Señor, te pido que tú nos limpies, que estemos santos, puros en esta mañana, para seguir viviendo esta vida que tú nos has trazado desde que nos convertimos a ti, Señor, desde que te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. A ti te damos la honra, te damos la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la lectura de esta mañana sería en Lucas, volvemos al libro de Lucas, capítulo 6, versos del 6 al 10. Ya ve que es cortito esto, ¿no? Y en esta lectura, el Señor hace un milagro a un hombre que tenía una mano seca. Y según nuestro devocional, nos dice que la comunidad debe mantener vigente el valor del individuo. Así, todas las personas para Dios primeramente tienen valor. El más pobre que vive en el mundo para Dios tiene valor. El más enfermo de enfermedades contagiosas para Dios tiene valor. Un paralítico para Dios tiene valor. Un ciego para Dios tiene valor. Un desahuciado para Dios tiene valor. Una persona que anda vagando en el mundo, un vagabundo, para Dios tiene valor. Y pues les puedo repetir algunas personas con situaciones difíciles que a veces nosotros nos hacemos el prejuicio, ¿no? Los prejuicios son de que nos da asco, nos da miedo, nos da, por lo que dicen la gente, no ayudarles, ¿verdad? Que son prejuicios también. Y entonces, para Dios tiene valor. Entonces, si para Dios tienen valor y nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos ya, entonces tenemos que también tomar ese
ese valor, ¿verdad? Que es vigente, dice, no más de vez en cuando, es vigente, ¿verdad? Del individuo y tomar cartas en el asunto para ayudarle de una o de otra manera, como le estoy diciendo. Por lo menos orar por esa persona. Y si nosotros podemos tenderle la mano, pues ahí está la oportunidad de servirle al Señor, ¿verdad? Estamos teniendo el tema del domingo sobre el servicio y la Biblia no se contradice porque nos va llevando de veras a esto. Aunque sean diferentes temas, siempre vamos a ir al asunto del servicio, de veras. Y si nosotros estamos siendo conscientes de que Dios nos quiere usar para servir a la comunidad, entonces hagámoslo de veras. Dios está con nosotros, Él va a proveer, así Él va a proveer para la situación, aunque sea muy, muy difícil, porque para Dios no es nada imposible. Hasta cantamos un canto que se llama El Dios Imposible, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener confianza, lo que se llama fe, mucha fe en el asunto de nosotros servir a las personas que tienen necesidad. Y entonces dice la Biblia que aconteció también, dice, en otro día de reposo, que Jesús entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Esta mano derecha, no sé si se veía para allá, la tenía seca. Y le acecharon los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Entonces ya ven cómo la gente a veces religiosa tiene prejuicios. Cuando uno tiene la buena voluntad de servirle a alguna persona, luego empiezan los diretes, ¿no? Los chismes, así. Hablando en este tiempo. En el tiempo de Jesús, pues ahí estaban los religiosos, ¿no? Los escribas y los fariseos. Van a decir, vamos a ver qué va a hacer este hombre. Porque en ese día era día de reposo, era un día como hoy, como un sábado. Y en aquel tiempo pues era rígido, ¿no? El mandamiento de no hacer nada en un día de reposo, según la ley. Dios había mandado, ¿verdad?, de guardar el día de reposo, guardarlo, santificarlo, pero no era tan estricto en alguna persona que pudiera estarse muriendo, de veras, o teniendo alguna necesidad muy extraordinaria, y que habiendo religiosos ahí, supuestamente creyentes en Dios, pudieran tenderle la mano. Y ese hombre estaba ahí, a lo mejor este hombre de la mano seca estaba ahí en el grupo y a lo mejor estaba esperando un milagro de parte de Dios. Pero como aquellos eran solamente religiosos, entonces no tenían interés en ver en que una persona tuviera su manita seca, ¿verdad? Y pues que viviera así. Siempre es muy fastidioso tener un miembro del cuerpo que no funciona. Jesús vio eso, porque es el máximo ejemplo para nuestras vidas. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios eterno, el Verbo encarnado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para eso vino. Entonces, Él vio esa situación con este hombre, dice, voy a seguir el asunto de la lectura, hoy en el verso número 8, dice, mas él conocía los pensamientos de ellos, o sea, de los fariseos y de los escribas. Dijo, estos están pensando mal. A veces así piensan mal. Hay gente que es sinóptica, ¿no? Y puede leer los pensamientos así, pero no tan estrictos como lo hace el Señor. Pueden fallar, de veras, a veces en algunas instituciones, y más cuando hacen investigaciones para acusar a alguna persona,
la FBI o la policía y otros departamentos judiciales usan personas para preguntarle a las personas cuando tienen hombres que son sospechosos de algún crimen o de alguna otra cosa, ¿verdad? O no sospechosos, pero se sientan con ellos, les miran los ojos, luego les hacen preguntas y luego sacan conclusiones. Pues es culpable o no es culpable, ¿no? Pero bueno, vuelvo yo a lo del hombre de la mano seca, pero Jesús, como es Dios, tiene estos atributos, es omnisciente, lo sabe todo. Ese es un atributo que Dios tiene, que Espíritu Santo tiene, y que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen ese atributo. Nadie más lo tiene. Ser omnisciente, lo sabe todo. Entonces sabía que estos hombres lo iban a acusar y sabía lo que estaban planeando para luego llevarlo a la muerte, ¿no? Pero Jesús no iba a morir cuando ellos quisieran. El tiempo de él todavía no había llegado. Él tenía su tiempo en el cual iba a ir a morir a la cruz del Calvario por voluntad propia para salvar a los pecadores. Y entonces dice la Escritura, y dijo al hombre que tenía la mano seca. Fíjese el Señor, ¿no? Conociendo las intenciones de estas gentes, vio al hombre de la mano seca y le dijo, a ver, levántate, dice, y ponte en medio. Y estaba la congregación ahí. Dice, y él levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. Le dijo a los fariseos y a los escribas, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y esta sería una pregunta también para nosotros, cuando a veces estamos en una actividad, aunque sea muy religiosa, o un culto, vamos a decir así, en nuestra iglesia, y que llega una persona de veras con una necesidad muy urgente, y entonces hay un líder que es, decimos así, ¿no?, más espiritual, no es que pare el culto, sino atiende a la persona para ver qué es lo que necesita. Nos han sucedido de veras cosas así. Recuerdo hace algunos años, cuando recién estaba yo convertido, en el templo donde yo estaba, llegó una mujer corriendo, porque algunos supuestamente policías la venían siguiendo, y se metió al templo. No halló más escondite más que en el templo, y era una escuela dominical. Ahí se metió a la misma, así a lo que estábamos haciendo ahí, ¿no? Entonces, el pastor paró un tantito ahí, no había ninguna cosa que hacer para poder ayudar a esta persona. ¿Y quién eran la gente que la perseguía? ¿Verdad? A lo mejor eran maleantes, pero el asunto es que se detuvo y ya se pudo ayudar un poco a la persona, ¿verdad? Que esta mujer que la iban persiguiendo, y ese es un ejemplo, ¿verdad?, de ayuda. Hay otro tipo también de ejemplos, pero en este caso estamos con este hombre que Jesús sabía que tenía una necesidad, ¿verdad?, en su mano derecha. Y pues conociendo los prejuicios que tienen a veces los religiosos, a veces pues hay que hacerles preguntas de esa naturaleza. Bueno, en un día como hoy, esta persona tiene necesidad. Entonces, ¿le hacemos el bien o le hacemos el mal? Si es asunto de vida, le damos vida o dejamos que se muera. Son preguntas muy fuertes. Le doy gracias a Dios que en el transcurso de mi ministerio, por más de, casi voy a llegar a los 40 años, hemos podido servir a las personas, ¿verdad? A veces unos con extrema pobreza,
o con extrema necesidad, y hemos podido a veces hasta recopilar, ¿no?, ayuda para alguna situación que se presenta, y hemos podido ayudar, de veras. Aminoramos un poco porque no vimos tanta necesidad, pero de veras se presentan necesidades hoy en este tiempo de ayudar a las personas, ¿no? Hoy tuve más oportunidad de participar en personas con la enfermedad del coronavirus, que me invitaban a orar por ellos con el debido cuidado. Iba, y luego me invitaban a ir a consolar familias que se les murieron sus familiares por coronavirus, otros de otro tipo de enfermedades. Otros nos pidieron ayuda monetaria, ¿verdad? Y no puedo decir nombres porque no voy a avergonzar a la gente, sino a veces tenemos que hacer las cosas de una manera discreta, con mucho respeto, para que no empiecen los diretes, ¿verdad?, de la gente que no está muy bien madura en las cosas de Dios. Entonces, si se da cuenta que este devocional no solamente es una lectura, es algo que nos está enseñando el Señor en cuestión de que la comunidad necesita una rehabilitación, ¿verdad?, social, que tiene que ver con la ayuda, ¿verdad? Porque a veces nomás pensamos que la gente que es drogadicta, ¿verdad?, o que tiene algún vicio, es la que vamos a rehabilitar. No, hay personas que también necesitan ayuda, pero no por eso. Entonces tenemos que estar conscientes de que Dios se interesa en todos, está interesado en todos. Y entonces, para terminar el devocional, ¿verdad?, de la lectura de esto, ellos se llenaron, dice, de furor. Bueno, voy a leer otra vez el 10, ¿no?, porque a ver que comento y me voy de paso. Dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. Primero tenía seca la mano, pero Jesús le dijo, extiende tu mano. Y le extendió. Y su mano fue restaurada. Qué maravilloso, ¿no?, pensar eso, que después de que tú tienes una enfermedad y que Jesús llega, Jesús es Dios, y te da una orden y tú la haces y está la enfermedad sanada, ¿no? Hace sanidad el Señor. Y ya ve que en otros el Señor ordenaba y sucedía, de veras. En cuestión de, contamos mucho lo que sucedió en el mar cuando estaba la tormenta aquella, ¿no? Aquella tormenta en el mar con los discípulos. Él extendió su mano y paró la tormenta. Y luego un ciego también lo mandó lavarse, lo llenó de lodo y luego dijo, ve, lávate en estanque, y fue y se lavó y fue sanado, ¿verdad? Y esos relatos están todos en el libro de Lucas. ¿Por qué el Señor escogería a este hombre médico, ¿no?, médico de profesión, escribir estos relatos de milagros que ellos podían curar, ¿no?, o sanar con medicina de aquellos tiempos? Creo que a veces era imposible la medicina sanar una enfermedad de ese tipo. Pero cuando el Señor vino y ayudó a mucha gente, dice. El Evangelio de Juan, al final del capítulo del mismo libro de Juan, ¿verdad?, dice que Jesús hizo muchas señales, dice, en presencia de sus discípulos. Muchas, dice. Y las que se hicieron, dice, no cabrían en un libro como este, ni en muchos libros como este. Dice, pero las que se han escrito, las que encontramos aquí, escritas en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, dice, se han escrito para que tengamos vida,
para que tengamos vida, dice, y para que tengamos vida en abundancia. Entonces tiene un propósito muy importante, la venida de Jesús físicamente aquí a la tierra. Y esa enseñanza debe aplicarse a nuestras vidas para que nosotros hagamos un servicio de esta naturaleza, ¿verdad? Orar por la persona y si es posible, si necesita para alguna medicina, ayudarle también. Primeramente está la oración y oración con fe, ¿verdad? Y a veces el Señor no necesita que usemos medicina para una persona que esté enferma. Dios obra de acuerdo a la fe del que enseña, del que predica, y también obra en fe de la persona que tiene la necesidad de sanidad. Entonces, ahí echa por pie lo que los religiosos a veces se ponen a pensar en contra de Dios, en contra de los predicadores. Ya ve que hay campañas de sanidad. Algunas sí son sinceras, quiero que sepan. En el mundo entero, algunos evangelistas usan como un ganchito el decir que hay una campaña de sanidad y vengan todos, dicen, vengan, aquí vamos a sanar todos los enfermos, a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los que tienen cáncer, a los diabéticos y todo, ¿verdad? Y mucha gente acude, a veces son miles los que acuden. Pero el predicador lo primero que hace es ponerles el plan de salvación, hablarles de la salvación que Dios da a través de Jesucristo. Y eso tiene mucho que ver, porque dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre granjearse el mundo o estar sano de un cáncer o estar sano de una mano seca como este hombre o de otro tipo de enfermedad? ¿De qué le sirve al hombre si pierde su alma? Si físicamente está sano. Por eso es una ridiculez cuando veo que alguien va y presenta una manda a cierto santo que está ahí acostado. El que está acostado pues el que está ahí en Magdalena, ¿no? Y que porque le sanó acá, que le sanó más allá. Y eso, no lo veo, ¿cómo es? Lógico, ¿verdad? Eso. Porque el mejor milagro que hizo el Señor es tomar forma humana hace 1020 años, vamos a decir de esa manera, o más o menos calculando, tomó forma humana, claro que usó a la Virgen María para que ese niño naciera en su vientre. Y ese es un milagro para salvación de los seres humanos. Es el milagro espiritual más grande que Dios ha hecho para bendecir a los seres humanos. Los otros milagros son una propina que Dios nos da. El sanarme de un ojo, el sanarme de un diabetes, el sanarme de la alta presión. Pero no es un santo, ¿verdad? No es un santo. Dios usa a los doctores también. Los usa. Y ahí es donde Dios pues obra, ¿no? A través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de muchas oraciones que hermanos hacen para el que está enfermo. Y aquí pues le di una lección a estos fariseos, a estos escribas, sanando a este hombre de la mano seca. La pregunta es, bueno, voy a leerle todo el parrafito, ¿no? Dice, la comunidad necesita mantener vigente el valor del individuo. Y la pregunta es, ¿cómo demostró Jesús el mayor valor del hombre ante una ley ceremonial? Porque lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos era una ley ceremonial, pero no estaban viendo la condición de este hombre que tenía la mano seca. A lo mejor había más con necesidades, a lo mejor habían muerto de hambre ahí,
y ni siquiera un pan le habían dado. O había algún leproso y ni siquiera le habían dado, porque a los leprosos los sacaban, ¿verdad? Y entonces, hay mucho que decir, hermanos, respecto a este asunto del estudio del libro de Lucas. Y creo que los miembros de una comunidad pues tienen necesidades diversas y es necesario pues una acción de parte de nosotros para rehabilitarlos y ayudarlos, de veras. Y deberíamos ser más sensibles a las necesidades y tomar, dice, la iniciativa de enfrentar esas necesidades, de veras, sin temor, porque Dios está con nosotros. Ayer le decía, Jesús dijo, vayan y hagan y trabajen, enseñen, prediquen el Evangelio, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál temor? ¿Cuál temor debe haber? Decía un canto viejito, no tengas temor, no tengas temor, Jesús te ha prometido, siempre contigo voy. No tengas temor, no tengas temor, Jesús ha prometido, siempre contigo estoy. Dios bendiga la vida de ustedes en este día, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana, ahora a las 12 del mediodía, en la transmisión de la escuela del domingo, ¿verdad? Y en el tema del servicio. Y también en Oasis Kids, que retomo otra vez este domingo, la enseñanza. Dios bendiga sus vidas, disfruten su café y los invito a que llegara al templo, ¿verdad? Temprano. Queremos verlos, queremos saludarlos con medidas que nos da el gobierno. Está muy limpio el templo, hay gel, hay todo. Según lo que nos está diciendo el gobierno, lo estamos haciendo bien. Nadie se ha enfermado. De nuestros miembros de la iglesia, nadie se ha enfermado. Así que Dios me los bendiga. La honra y la gloria sea para el Señor. Amén, amén y amén.